Ezequiel, capítulo 37, dice así el Señor en su palabra. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, hay palabras que la remarco a propósito, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Se imagina la escena, ¿no? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Atención con esto, Mire que desde entrada la pastora Mirta estaba haciendo mención de que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y ella hizo un comentario así a la pasada. Si hay algo que se murió en tu interior, lo que fuera, o en tu exterior, lo que fuera que sientas que se murió, Él es la respuesta para la vida. Y hoy es un día que vamos a declarar esta palabra, vamos a profetizar esta palabra sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sigue diciendo, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor de huesos que se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies como un ejército grande en extremo. Y me dijo, aleluya, esto a mí me pone tan contento. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que esta palabra hoy la puedas vivir desde tu interior. Mira, esta yo la comí. Esta palabra la comí ayer a la mañana. Ayer a la mañana me desperté y el Señor me hablaba sobre esto. Y me hablaba de un énfasis que tenemos que tener con la predicación, con el transmitir la palabra. Pero había algo tan fuerte que Dios me hablaba. Y Dios me hacía sentir que hay en nosotros un poder para resucitar cualquier cosa que estuviese muerta. Llámese como se llame, y hace tanto énfasis en los huesos, y por un momento quiero que te hagas la imagen de todo esto. Te va a parecer un poquito fuerte esta imagen, quizás hasta macabra, porque ya de por sí que donde hay muertos no es agradable. Imagínate donde hay muchos cráneos y huesos, es realmente una escena desagradable. Es una escena, estaban secos en gran manera, así que no podemos decir que había un estado putrefacto, hediondo, pero sí que la escena no era el mejor paisaje que podía estar viviendo en visión el profeta Ezequiel. Así que imaginarse esto es lo peor que le puede quizás pasar a un profeta, estar viviendo y estar sintiendo
esa escena de horror en su alrededor. Y cuando uno transporta esto al espiritual, uno dice, quizás es la escena que Dios quiere mostrarnos a los profetas de hoy, a los que hoy tenemos palabra de Dios, a los que hoy conocemos la Biblia, a los que hoy tenemos un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza viva, un Cristo de gloria en nuestro corazón. Y como hace mucho énfasis referente a los huesos, hoy compartía yo con mi esposa, con la pastora Graciela, este tema, y yo le dije, comentame un poquito el tema de los huesos, ¿podés? ¿Verdad? Sí. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados. Hoy estábamos compartiendo con el pastor mientras él venía en el auto, y yo le decía la importancia que hay en los huesos, porque en los huesos, dentro de los huesos hay una grasitud, que son los tuétanos, que es lo que uno, como cuando va a comprar a la carnicería, corta el caracú, vio que tiene una grasita dentro, esos son los tuétanos, y dentro de los tuétanos se produce la sangre. Entonces le decía al pastor, es tan importante la esfera que se mueve en el mundo espiritual a través de los huesos. Y le compartía eso a él, y le decía, mira qué tremendo que son los huesos en el mundo espiritual, porque Jacob, antes de morir, en Génesis 50, encarga que sus huesos no se queden en Egipto, que no queden perdidos. Ya estaba muerto él, pero había vida en sus huesos. Entonces pide de que lo lleven y lo entierren justo a sus padres en la tierra prometida. También le compartí al pastor que es tan tremendo todo esto, y que aún los hechiceros, los ocultistas y demás, ¿qué es lo que van a buscar a los cementerios? Huesos. Entonces es tan tremendo la vida, porque los huesos forman el esqueleto del ser humano y forman la vida espiritual también, desde el punto de vista espiritual del cristiano. Y es tan tremendo saber, primeramente, de que tenemos que cuidarlo, y segundo, es de que si llega a estar seco en extremo, dice, se habían secado hasta los tuétanos, aún ahí el Espíritu de Dios puede obrar. Porque como dijo la pastora, Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, seco en extremo, ¿qué va a pasar? Va a vivir. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La profecía dice, ninguno de sus huesos iba a ser quebrado, por eso no quebraron las piernas de Jesús, por la importancia que tenía esto. Había un profeta que cuando ya estaba muerto, estaban sus huesos, tiraron un muerto arriba de los huesos y este muerto resucitó. Así que hay algo allí que tiene que ver con lo que mencionaba la pastora. Pero transportando esto a la parte espiritual, es la escena que Dios le estaba mostrando al profeta, que quieras o no, es la escena que Dios nos muestra a nosotros. Si nosotros pudiésemos ver en lo espiritual, muchas veces vemos detrás de una sonrisa, vemos amargura, vemos llanto, vemos tristeza. Si podemos visualizar por la ventana de los ojos en la gente, podemos saber a veces en su interior que hay algo que se murió, algo que no está viviendo, algo que solamente Jesús puede resucitar. Y cuando yo pensaba en esta escena de tantos huesos secos, inclusive vi un video como los huesos se fueron armando uno con otro, muy bien hecho el video. Yo decía, qué buena imagen que utilizaste aquí, Señor, qué buena escenografía, porque qué responsabilidad nos queda a cada uno de nosotros enterarnos de todo esto, de que nos puso en medio, porque igual que acá dice en medio. Así que imagínate que estaba en un lugar y todo su entorno estaba rodeado de huesos secos, y eran muchísimos. Así dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 37, muchísimos sobre la faz del campo, pero no era un poquito sequito los huesitos. No, estaban secos en gran manera, como diciendo lo máximo que pueda haber.
Y lo interesante es que el profeta dice, y me hizo pasar cerca de ellos. Es decir, los huesos estaban todos alrededor, y eran, imagino, miles, y lo hizo caminar entre los huesos. Caminar entre los huesos. Lo hizo que viera lo que Dios estaba viendo sobre esta tierra. Como diciéndonos hoy a nosotros, iglesia, concientízate de qué es lo que está ocurriendo allá afuera. Concientízate de la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Con cualquier persona que podés charlar un poquitito nomás que hables, en cuestión de minutos se le comienza a salir olor a muerto, como que algo se murió ahí adentro, una esperanza, un sueño, una ilusión, no sé, algo tienen allí todos que necesitan de este Cristo de gloria. Y es como, yo sentía a Dios como hablándonos y diciéndonos que nos metamos en la visión, que entendamos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es la vocación para la cual fuimos llamados y que estemos cerca de las necesidades. Cuando vos escuchás de alguien que está pasando un mal momento, es algo automático, el mismo espíritu, porque dice la Biblia que el profeta fue llevado en el espíritu, es decir, el mismo espíritu te toma y te lleva y te acerca donde están los huesos secos. ¿Y sabes qué tenés que hacer sobre todo hueso seco? Profetizarle, decirle, hay palabra de Dios, hay vida en Jesús, hay resurrección y vida en Jesús, hay camino, hay verdad, hay salvación en Jesús. Siempre tenemos algo para transmitir, algo para compartir, y mirando desde este punto de vista, yo decía, ¿qué más necesitamos, Dios, para entenderte? ¿Qué más necesitamos, Señor, para dejar de priorizar nuestras necesidades y poder asistir a los huesos secos que están alrededor, Señor? ¿Qué más necesitamos para caminar un poco entre la gente y poder visualizar en jovencitos que recién están arrancando en la vida con una amargura en los ojos? Si pudiésemos verlo espiritualmente, no veríamos lo que vemos físicamente, veríamos un alma que está oscura, veríamos ojos que están opacados a tan corta edad, veríamos personas que están pendientes de una necesidad que no pueden suplir y que a veces ni ellos saben qué es lo que les pasa. Y el Señor me hablaba de que necesitamos que se levanten este tipo de personas y que transiten entre medio de matrimonios que ya están muertos en su interior, que se les murió el amor, se les murió el compañerismo, se les murió eso que habían tenido en un principio cuando arrancaron la etapa. Que transitemos sobre esos ancianos que llegaron a cierto ocaso de la vida y se encontraron que todo les resultó un fracaso, que nada les salió bien, y que podamos transitar por esos lugares y llevar una palabra profética. Y no necesitas ser un profeta de oficio para todo esto, necesitas ser una persona que conozca la Biblia, que tenga pasión por las almas, que sepas de que tenés algo que puede transformar una vida, levantarla y sobre todas las cosas salvar el alma de una persona. Y de una manera muy directa, en verdad, yo quería compartirte conforme a lo que está escrito, que esta es la historia de tu vida. Ya no estoy hablando del profeta Ezequiel, ya no estoy hablando de una escenografía macabra que vi en un video. Ahora te estoy hablando de tu vida con Dios, de tu relación con Dios, de lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, de lo que me dijo Dios ayer a la mañana cuando me habló de este valle, que lo he leído decenas o centenas de veces y siempre me ha hablado en una u otra manera, pero el Señor me hablaba para este tiempo de que se tienen que levantar esta clase de profetas, aquellos que le hablan a los huesos secos, aquellos que le profetizan. Pero la intención es esta: Dios los puso en medio
de un valle. Dios te pone en medio. ¿Tú te imaginas qué puede sentir Dios si estando en medio de un valle de huesos secos, donde ves aún tus propios familiares como huesos secos, como calaveras que andan en el espíritu, donde los podés ver que están completamente opacados y apocados? ¿Te puedes imaginar que uno se comporte con indiferencia delante de Dios? No es mi problema, yo atiendo mis asuntos, ya tengo mis propios problemas. Cuando Dios te dice, ¿y por qué crees que te lo puse allí? ¿Por qué crees que te muestro este borracho? ¿Por qué crees que te muestro este drogadicto? ¿Por qué crees que te muestro esta persona que te defraudó? ¿Por qué crees que te la muestro? Para que veas la muerte que tiene adentro, para que veas huesos secos que hay por todos lados. Encárgate de algunos, por favor. Estás rodeado de todo eso, para eso está esta tierra, no está para que lo juzgues a este y aquel y aquel y aquel, no, está para que le des un mensaje de salvación, que lo tomen, que lo dejan, que quieren resucitar, que no quieren resucitar, que acepten la vida, que la rechacen. Ya no es tu problema, no es mi problema. Tu problema y el mío es profetizarles y hablarles de Jesucristo, decirles que hay un Cristo de gloria que puede transformar a las vidas. ¡Aleluya! Estoy hablando más que salir a hacer un evangelismo, estoy hablando de una regla de conducta, de vida, de pasión, de algo que está metido dentro de tus tuétanos, y así como es la palabra, como espada de dos filos, que atraviesa el alma y se mete dentro de tus tuétanos. Los huesos son la estructura de tu vida, allí se mete la palabra de Dios, y así dice el Señor: ¿con quién comparto mi carga? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?, se decían entre ellos. Y ahí hay una serie de personas que están en medio de huesos secos y qué asco esto, y se salen de ese lugar. Y hay otros que no se quieren ir ahí sin resucitar por lo menos 4 o 5. Y hay otros que dicen: yo no me voy a casa, que se levante un ejército para el Señor de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Alguien diga gloria a Dios por ahí. Alguien reciba la palabra. Alguien diga: Dios me está hablando a mí. Dios le está hablando a la iglesia. Alguien dice que hay resurrección en esta mañana. Amén. Aleluya. Tiene que haber un fluir. Quiero hacerte una acotación. Algunos me dicen: pastor, le pido oración por fulano de tal. Bien, y es punto. Bien, oramos, dale. ¿Le predicaste? Y es un poquito duro, pero dije que iba a estar orando. No, para. Vamos a orar, pero vamos a predicarle primero. Vamos a hablarle de la palabra. La palabra es una semilla que le va a quedar en el corazón. Si se las comen los pájaros, si la quema el sol, es un tema aparte. Pero la palabra tiene que quedar allí. Porque por allí vos no sabés si es buena tierra, y esa persona que estuviste orando por una necesidad, mañana termina siendo un tremendo siervo de Dios, porque le dejaste una palabra semilla en su corazón. Y cuando uno mira en esto, dice: ¿cuánto de lo que estamos acá? Un día alguien se acercó y nos ofreció oración. Es más, es nuestra excusa la oración. Yo evangelizo así. Yo estoy en la calle, evangelizo así. ¿Puedo orar por vos? Y nadie se niega. Sí, puedo orar. Ok, repetí conmigo esta oración. Palo y a la bolsa. Y dejarle una palabra, porque Dios va a trabajar sobre esa palabra. La palabra que tenía para acá, para Israel, están muertos espiritualmente ustedes. Están muertos. Lo que ustedes tienen es religión. Conocen la religión, la buena doctrina, la ley de Moisés, pero espiritualmente secos. No fluye nada. No salpican agua viva. No hay. No sé, se descuidaron la oración, le dieron mucho lugar al pecado, tomaron en poco las cosas de Dios. No sé, pero sí sé algo, que Dios le dijo: yo hoy les abro esos sepulcros para que puedan salir a una nueva etapa de vida.
y hoy voy a levantar un ejército. Cuando habla de ejército, habla de guerra, habla de guerreros y huesos inservibles o malos dientes, terminan siendo herramientas poderosas en las manos de Dios. Algunos de nosotros, pues, ¿qué era yo antes? Algunos de aquellos, sí, yo era borracho. Otros, pues, sí, yo me drogaba. Yo era un histérico. Yo era un loco. Bueno, de repente lo seguí siendo, pero ahora sos loco de Cristo. O aquello, o lo otro, o lo que fuera. Pero Dios hace esa obra. ¡Aleluya! ¿Cuántos me están siguiendo con la palabra? ¿Te imaginas que de repente una persona conozca la sanidad y no conozca al sanador? Que alguna persona conozca la provisión y no conozca al proveedor. Que alguna persona conozca la liberación, cómo se han roto cadenas en su interior, fueron libres de cautividades, y no conozcan al libertador. Está mal la función. Nosotros somos una iglesia que creemos en los milagros, bregamos para que el Señor se manifieste con milagros, pero por sobre todas las cosas presentamos al hacedor de milagros, a nuestro Señor Jesucristo, y le decimos a la gente, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No le predicamos una iglesia evangélica, le predicamos a un Cristo de gloria. ¿Cuántos dicen amén a todo eso? Entonces, esta es la escena que le tocó vivir al profeta. Así ha dicho Jehová del Señor, porque dijo, profetiza, así le dijo. Profetiza sobre estos huesos secos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Acá la escritura pudo haber cambiado su rumbo, pero hasta acá recibe una orden de parte de Dios. ¿Cuántos están recibiendo órdenes de parte de Dios? Otra vez pregunto, ¿cuántos están recibiendo orden de parte de Dios? Ya no estoy hablando de Ezequiel, estoy hablando de nosotros ahora. Pero Ezequiel respondió. ¿Qué fue lo que él dijo? Profeticé. Pudo haber puesto, lo dejé para después. Me dio vergüenza. Ya conozco ese texto. No lo tomé muy en serio. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Y huesos se juntaron, hueso con su hueso. Comenzó un orden de Dios. Cuando vos entrás en una casa, se están levantando células ahora. Si hay alguien que quiere abrir su casa para traer gente inconversa y llevarle una palabra semanal allí en su casa, ahí pueden hablar con la hermana Gladys, que se está encargando de esto. Pero entras a una casa y comenzás a tratar con una familia. Comienza un orden. El orden. Entonces, el ruido que se siente es que algo está pasando, hay una movilidad, algo se mueve en lo espiritual, algo está aconteciendo. Es la presencia de alguien, de cualquiera de los que estamos acá, que genera, a través del Espíritu Santo, un mover espiritual y comienzan a ordenarse. Entonces, el ruido que vemos en la Biblia, que lo leemos, es de hueso con su hueso, conforme al orden. ¿Te imaginas que el hueso de la pierna se le ponga en el hombro a alguno? ¿Te imaginas que tenga la pierna de acá de este lado? ¡Qué patadas quedaría! Pero encajaron en un orden. Entonces, la palabra de Dios, la palabra profética, la palabra bíblica, es la palabra que genera un orden en la gente. Esto no se hace más, hermano. No lo pudiste lograr esta vez porque te faltó oración. Esta vez, mirá, tenés que renunciar a todo esto, tenés que quemar estas etapas, esto va a ir mejorando. Es la palabra de Dios y esta es la profecía que el Espíritu de Dios me hablaba para que transmitamos a
en los hogares, en las familias. Algunos dicen, sí, pero me hizo tal cosa y la otra. Ok, la palabra de Dios te dice así, perdonad y seréis perdonados. Es decir, comenzá vos con esta tarea. ¿Qué estás haciendo? Le estás transmitiendo palabra de Dios. Estás formando y esa pieza va a encajar en su lugar, no solamente en la familia, sino también en la iglesia de Jesucristo. Esa pieza va a encajar en un cuerpo donde después va a cumplir la función correcta. ¿Por qué? Porque alguien llevó la palabra. Alguien llevó el mensaje. Aún para con los niños. Aquí no solamente se le entretiene a los niños, se les hace jugar, sino que también se les forma en la palabra. Ellos crecen en la palabra, porque aun cuando fuere viejo, dice el Señor, no se apartarán del camino por conocer la palabra. ¿Cuántos entienden hasta ahí? Entonces, es una costumbre que no se tiene que apagar nunca. Yo he quemado diferentes etapas en mi vida, diferentes etapas. He pasado de ser un ujiera a un consejero camillero y he pasado a estar como maestro, he pasado a ser evangelista, he pasado a pasar etapas donde el Señor me ha usado en lo profético, en lo musical, donde el Señor me ha usado en otras áreas, hasta en lo apostólico. Pero hay algo que nunca se le tiene que ir a nadie, por más que crezca, por más años que viva en el Evangelio, que es la idea de ser un transmisor de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Profeticé como me fue mandado, tal cual. Y cada hueso se empezó a juntar con su hueso. No sé si a usted le pasó. Yo me acuerdo cómo mi pastor o mis líderes me edificaban ante mis problemas, ante mis necesidades. Cualquier tipo de problema que a mí me surgía, o en lo económico, o en lo familiar, o en lo marital, cuando éramos nuevos y teníamos como matrimonio jovencito inconvenientes y problemas y discusiones, porque mi esposa era así, era muy loca, hasta que el Señor la transformó, por fin, gloria a Dios. ¿Con qué encajaban las piezas allí en mi familia para que esto funcionase? Con la palabra. Con la palabra, no con los buenos consejos solamente, con la palabra de Dios te dice así. Si vos sos áspero, ¿sabes por qué no tenés buena comunión con Dios? Porque sos áspero. Lo que pasa es que me saca, porque es así. Le da hasta que me saca. No, que no te saque. Eso era antes. Tu carácter ahora tiene que ser forjado en Cristo. ¡Ay, Señor! ¿Y cómo hago? Y tienes que morir. La palabra de Romanos 7 dice, y el pecado que mora en ti, bueno, ese pecado tiene que morir, ya no fluye más. Ahora tenés el control del Espíritu Santo, en ti hay alguien superior. ¡Uy, Señor! Con la palabra. ¡Aleluya! Es la palabra que hacía que encajaran las cosas. Si no hay palabra, no hay crecimiento. Si no hay palabra, no hay el cumplimiento del plan de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo hasta allí? Si usted no lee la Biblia, no va a tener palabra, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted lee la Biblia, en su corazón se le llena de palabra. Sin ir más lejos, ayer a la mañana, ¿qué trató con Dios? ¿Qué habló con Dios? Usted que es un profeta de Dios, en una manera de decir. ¿Qué habló con Dios? ¿Qué trató? ¿Cuánto hace? El viernes leyó la Biblia. ¿Qué le dijo el Señor el viernes? No, el viernes tampoco la leí. Ok, el jueves, a ver, ¿qué le dijo el Señor el jueves? ¿Qué leyó la palabra? No, el jueves tampoco. Y bueno, hermano, arreglemos este asunto, porque el Señor está hablando. El Señor nos está marcando. Cuando usted está lleno de palabra, cuando usted lee la palabra, la come, la mastica, toma nota, subraya, averigua a ver qué quiso decir acá, automáticamente habla con la gente y de la abundancia de su corazón, de la abundancia de lo que usted recibió, va sembrando sobre lo demás. Por eso el Señor insiste, profeticen, háblenle a los huesos secos, léanle en palabra. Y me dijo al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, porque no es un ser celestial. Profetiza, sé que tenés debilidad. Al decirle hijo de hombre le dijo, sé que no sos divino, sé que no tenés las cualidades celestiales, y a pesar de tus fachas,
a pesar de tu humanidad, profetiza, da la palabra y di al Espíritu, porque primero se formó el cuerpo, pero seguían muertos igual. La diferencia es que ya no eran huesos, pero eran muertos igual, tenían piel, tenían tendones, tenían carnes, pero igual seguía caminando entre muertos. Entonces acá hay que seguir ministrando, entonces acá hay que seguir profetizando, entonces acá no terminó la función. A este lo encontré, este ya no se emborracha más, antes estaba seco, no se emborracha más, pero igual sigue muerto el tipo. Tengo que seguir profetizando sobre este. Hay algunos que son duros, no le entran balas, y nosotros tenemos que seguir sembrando, porque es lo que transforma a la gente, es la palabra de Dios. Y ahora que tenemos tantas facilidades para mandar mensajes, yo recibo mensajes que me bendicen, que tienen palabra de Dios, tienen tónicos, ¡pum!, me pega. Es más, este mensaje me lo mandaron a mí, no sé quién me lo mandó de todos ustedes. La levanté, cuando me levanto a la mañana, me senté en la cama, así me sonó, prendo, miro, ¡pum!, me pegó. Ahí me fui a la palabra, ahí entré a mirar, gloria a Dios, me pegó. Me levanto, voy, agarro a mi esposa, con alguien me la agarré con mi esposa, ahí estaba, la que tenía más cerquita. Ahí oré sobre ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que se quiera morir ahora sobre vos, en el nombre de Jesús, va a recobrar la vida del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No me quedé solamente con lo que leí allí. Me fui a la palabra, investigué, busqué más. Se genera un ambiente, se genera un apetito. Alguien te distrae por algo y querés seguir porque hay un nexo, hay una relación entre papá e hijo. Hay una relación tan linda allí. Pero ¿para qué es eso? ¿Para engordar y empacharme? No, es para dar, es para transmitir. No podemos encontrarnos con cristianos que no tengo palabra de Dios, no sé qué decir, y si haces lo que te pasa, hermano. Pero hoy yo te pido, toma la decisión. Hoy tienes que resucitar tu ministerio, hoy tienes que pegarte esta palabra, hoy tienes que transformarte en un tremendo profeta del Dios vivo. Aleluya. Hoy tenés que decir, el Señor me está hablando a mí, el Señor me está marcando a mí, el Señor me está diciendo, tengo metas para contigo, hay logros que tenés que alcanzar y necesito que tomes las herramientas que te estoy dando para que lo conquistes. Aleluya. No estoy hablando de un profeta del antaño, estoy hablando de un profeta actual, estoy hablando de un contemporáneo mío, estoy hablando de vos y de mí, hermano, de que tenemos que ir por más, que no te transformes en alguien que ya se estableció en algo, hasta aquí llegué y de aquí no me muevo. No, hay más, se viene más. Cuando más buscas, Dios no tiene límites para bendecirte, Dios no tiene topes para bendecirte, pero necesitamos incursionar en esto, necesitamos entender esto, porque así dice el Señor, estaban muertos. Ahora decirles que venga espíritu sobre ellos. Ahora decirles al espíritu que sople sobre ellos. Y hay muertos que no quieren vivir. Hay muertos que por más que escuchen una palabra como esta, o le hables llorando, no quieren vivir. Por más que le pongas un PowerPoint y le pongas el corito que más le gusta, no quieren. Se acostumbraron así se formaron y así van a seguir, porque son decisiones personales. Pero hay muertos que dicen, no, hasta aquí llegué, viejo. Hasta aquí llegué. Yo me agarro de esta palabra. Ese tipo que está ahí arriba predicando no es el único loco. Yo soy otro de los locos, de las locas. Yo me agarro de esa palabra. Yo me voy para un cambio. Yo me voy para una mejora. Yo quiero que sea profetizada una palabra de Dios que vivifique mi espíritu, mi ministerio, que pueda crecer, emanciparme, que pueda decir hasta dónde puede llegar el límite de Dios para bendecirme, para levantarme. Y no estoy hablando solamente en lo económico, estoy hablando en todas las áreas de mi vida. Quiero que te mentalices que estás pasando por un montón de cadáveres,
de cadáveres, y que de repente, al bus pasar y tu sombra, lo hace levantar. Y después te enterás, hola fulano, ¿cuántos años que no te veo? ¿Cómo estás? Bien, estoy trabajando, estoy tocando, estoy ministrando, estoy pastoreando, estoy misionando. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estoy hablando de tu espíritu, de tu ministerio. Estoy hablando de lo que podés hacer, lo que Dios puede hacer contigo. ¡Aleluya! Le pido perdón porque siempre tiro el té acá. Aleluya. Qué tremendo, porque cuando cierra, el Señor le dice, aleluya. Ahora que le explicaste, ahora que viste toda esta visión, Ezequiel, ¿la viste toda? Bien, así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo los haré subir de vuestras sepulturas y os traeré. Así que si hay algo que te está impidiendo, yo al menos tengo una particularidad desde que me conozco, y tengo una nietita que es igual, ¿no es cierto? La más grande, siempre está desconforme, nada la conforma. A mí me pasa lo mismo. Yo llego a una meta, y cuando llegué ya estoy con la perspectiva de la otra. Cuando alcancé esta meta, no es que me gozo, porque ya me venía gozando de antes. Parte de la locura. Entonces, uno siempre va con perspectiva, y cuando metas que no se me dan, no sabes. ¡Ay, Señor! ¿Qué pasó? Me busco fallas, me busco errores, y después claro, no soy digno, no me lo merezco, oré poco, y un montón de torpezas que fluyen. Te estoy abriendo mi corazón. Pero sí sé una cosa, que Dios asiste a aquellos que tienen iniciativa, como a Pedro, es el que más metía la pata, pero el que más iniciativa tenía. Yo prefiero que metan la pata, que se equivoquen, pero que tengan iniciativa. Que digan, yo lo hago, se equivocó, bueno, pero intentó caminar bajo el agua. A ¿sabe qué? A le voy a dar la llave del reino. ¿Por qué? Porque es el mejor de todos. No, no es el mejor, pero es el que tiene iniciativa, el que se atreve. Este se atreve, este se manda nomás, no importa las consecuencias, hace cada chichone también así. Este se arriesga, aleluya. Es una inquietud, porque sé que el Señor quiere bendecir. A veces me gustaría agarrar mi corazón y poderlo abrir para... Miren lo que va a pasar, porque ya lo sé, pero no sé cómo explicarlo, porque es inefable, es personal. Yo paso delante de un muerto y le tengo que profetizar, y si no quiere, no lo puedo agarrar a patada. Dale, levántate, ¿qué parte no entendés? ¿Qué tenés acá? Levántate, no, si no quiere, no quiere. Pero ¿qué hay que hacer? Y tienes que orar, hermano, léeselo. Hoy tampoco la leí, pastor, pero le prometo que mañana, prométeselo a Dios, hermano. No sé cómo meterte fuego adentro para que te entiendas de que estás marcado para cosas grandes, y así lo querés. Para que entiendas que es algo espiritual que quiere sacarte de combate, dejarte fuera de lo que Dios quiere hacer contigo. ¡Aleluya! Para que entiendas que no hay nada en esta tierra que pueda detener ese propósito. ¡Aleluya! Y si algún día tenés que morirte, por lo menos morirte peleando, hermano, ¿sabe qué? Con la espada en la mano, aleluya, y con la bandera de Cristo flameando, de que te caigas así, vas a caer dándole la gloria a Dios, y no postrado, levantado en el Espíritu, diciendo, Dios me llamó para cosas grandes, ese es tu Dios, Dios levanta tu ministerio, aleluya. Yo dije, voy a llevar el shofar y vamos a declarar palabras proféticas. Y el Señor me volvió a marcar no solamente la declaración,
no solo la declaración, sino la impartición de la palabra. Una cosa es compartirte algo, una cosa cuando vos le compartís algo a alguien, y otra cosa cuando le impartís. Cuando le impartís sale algo de tu interior y se impregna, surte efecto. Aunque no lo puedas ver con tus ojos, no lo podés visualizar, pero algo comienza a operar ahí adentro. Es una palabra. Yo quisiera que te puedas poner de pie mientras los músicos pasan a este lugar. Aleluya. Yo siento presencia de Dios aquí. Y mientras que te pones de pie, quiero que te prepares para un protagonismo. ¿Sabes qué ocurre a la hora de la palabra? A la hora de la palabra, el protagonista es el Espíritu Santo, ¿amén? Pero usa un vaso de barro, como hoy usa el pastor Hugo de Vaz. Hoy me usó a mí. Pero te voy a decir un pequeño secreto. En el momento de la palabra, el Espíritu Santo está siendo derramado porque es Él el que habla. Pero hoy vamos a hacer viva esta palabra que se te metió en tus tuétanos y vamos a comenzar a declarar esta palabra sobre todo hueso seco. Cerra tus ojos. Primero vamos a hacer una cosa. Cerra tus ojos. Si alguno en esta mañana dice, de verdad que yo necesito que una palabra profética de parte de Dios entre en mi corazón para que trabaje en algo que se murió o se está muriendo, o la lucecita, la llamita, la flamita se está apagando. El Señor dice, no apaguéis el pábilo cumea, la brasita de la vela, esa no la apagues. Sóplala para que se encienda. Sóplala. ¿De dónde vino? No sé, pero los descuidos son siempre humanos. Las malas intenciones son siempre del diablo. Pero la permisividad de algunas cosas que te pasan vienen de parte de Dios. Si Dios las permite, es para edificarte, para bendecirte. Y por ahí en algunos dice, hay cosas que tienen que resucitar en mí. Si lo vemos en el plano familiar, algunos dicen, mi matrimonio está entrando en una monotonía. Necesitamos resucitar el amor. Eso que un día nos hizo sentir tan especial cuando tomamos la decisión de casarnos, con toda esa expectativa. No sé en qué momento se fue apagando la miel y no tiene nada que ver que se puso pelado y gordo, ni que ella haya cambiado sus curvas. Tiene que ver con cosas de la vida, con lo cotidiano, con errores que habremos cometido, con la falta de cultivo. Pero si se está muriendo el amor, hoy lo vamos a resucitar. En el nombre poderoso de Jesús. Si está ocurriendo algo allí para con los niños, algo que se está muriendo, antes teníamos esa precaución de que ellos se formen en todo el contexto de la palabra, que ellos se vayan perfilando en el temor de Jehová, y de repente algo se fue muriendo que estábamos haciendo. Ahora, vamos a hacer resucitar eso. Hace poquito un matrimonio me decía, retomamos nuestros altares familiares, nuestros cultitos familiares, donde involucramos a los niños, donde allí están con nosotros y cantamos una canción y abrimos una palabra, y el pastor de la casa o la pastora de la casa imparte, bendice, comparte una palabra aún con los niños. Ahora vamos a hacer resucitar, a darle vida a eso que teníamos. Vamos a profetizar. Si alguno dice, la verdad que he vivido tantas tristezas que se me han muerto las esperanzas, ya no tengo expectativas como antes. Hoy vamos a resucitar. Hoy vamos a hacer revivir esas planificaciones que quedaron allí para el más después.
esas planificaciones que quedaron allí postergadas, pateadas para más adelante. No. Si hay alguien que siente que tiene que, aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida, tiene que resucitar algo en su ministerio, hoy es el día, hoy es el día. El Señor dijo, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Yo te pregunto ahí con tus ojos cerrados. Te pregunto ahí con tus ojos cerrados. ¿Vivirá eso que se estuvo muriendo allí en tu casa? El surgimiento de bendecir tu economía, el surgimiento de una armonía, de una paz, de bendición en casa, el surgimiento del levantamiento ministerial, el surgimiento de una vida espiritual de oración, de búsqueda, metida con Dios realmente, vivirán. Hoy si alguien lo cree, vamos a hacer una confesión.